en el capítulo 15. Me han pedido que cuente esta noche cómo fue que el Señor me salvó, dónde fue que me salvó, cómo fue que me salvó y cuándo fue que me salvó. Porque una persona que tiene experiencia de salvación tiene un cuándo, un cómo y un dónde el Señor lo salvó. Pero uno generalmente comienza mucho antes de ese día en que vivió esa experiencia, porque después uno se da cuenta que el Señor fue trabajando en la vida de uno desde mucho antes, con paciencia, con amor y con dedicación, utilizó sus medios para llevarlo a uno a los pies del Señor. A eso se refiere el apóstol Pablo en la carta a los romanos, cuando él dice que su paciencia, su longanimidad, su misericordia han sido para llevarnos al arrepentimiento. Entonces vamos a leer en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas y comenzando en el versículo 11, que dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta aquí está bien, esperando que el Señor nos ayude en esta noche nuevamente con su preciosa palabra y que Él la prospere en el corazón de cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad que tenemos. Amén. Entonces tengo que comenzar, como dije, desde antes, porque hay algunos que tienen una manera como han creído, otros que tienen otra experiencia, pero todos hemos sido salvos por la fe en el mismo Dios y por la confianza en el mismo Hijo de Dios y por creer lo que Dios dice en su palabra acerca de la obra que su Hijo Jesucristo efectuó para nosotros en la cruz, en el Calvario. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que Él murió por los pecadores de acuerdo con las Escrituras o según las Escrituras. Que fue sepultado según las Escrituras y que resucitó al tercer día de entre los muertos conforme a las Escrituras. Yo no nací en un hogar cristiano en el sentido en que es en la Biblia un cristiano, un hogar cristiano verdadero. Yo nací en un hogar cristiano, pero entre comillas. Un hogar en donde
El Cristo, el que nosotros creíamos, era un Cristo pendiendo de una cruz. Nosotros no sabíamos nada del Cristo resucitado, del Cristo ascendido a los cielos, del Cristo que derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Nosotros nunca oímos en un sermón en la misa enseñanzas que tienen que ver con la obra de Cristo en la cruz en el Calvario. Nosotros lo que íbamos era a rezar, a confesarnos con el cura, a engañarlo a él y él a engañarnos a nosotros. Porque nosotros lo engañábamos a él haciéndole creer que le habíamos confesado todos nuestros pecados. Y él lo engañaba a uno haciéndole creer que se los había perdonado. Y los engañados éramos dos. Pero realmente la que era religiosa era mi madre. Ella se hacía llamar católica, apostólica y romana, pero ella no sabía qué significaba ninguna de esas tres palabras, como casi todos los católicos. Su fe y su confianza estaba puesta en lo que llamábamos la Virgen del Carmen. Y era tan religiosa que ella tenía una casita en el frente que en Maracaibo nosotros le llamamos gruta. Y dentro de esa casita estaba la imagen principal de ella, que era la Virgen del Carmen. Estaba un santo negro de Maracaibo que llaman San Benito, que generalmente los beodos consuetudinarios lo utilizan para recoger dinero con un juego de tambores que ellos tocan, lo van bailando en la ciudad y recogen dinero para luego beber aguardiente con ese dinero y emborracharse. Ahí lo tenían. Habían otros más y ahí estaba mi crucifijo que yo me gané en las clases de catecismo con el cura y con las monjas. Muy destacadito en la religión porque mi madre también me enseñaba en la casa lo que ella había podido aprender de la religión. Y me hizo aprender los 10 mandamientos de memoria. Pero hubo 2 mandamientos que ella no me los pudo enseñar porque tampoco se los sabía. A nosotros nos enseñaron que el primer mandamiento dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y con esa frase nada más nos borraron 2 mandamientos, el primero y el segundo. Pero un día entró este precioso libro, que es la Biblia, al hogar. Y mi madre fue la primera interesada en leer. Y comenzó a leer desde el libro de Génesis. Y después que terminó Génesis, fue leyendo Éxodo. Ella estaba asombrada, ella no sabía nada de lo que tenía que ver con las enseñanzas de Dios, de cómo fue que creó este mundo, de cómo fueron los primeros padres, de cómo fueron las primeras generaciones. Ella no sabía nada de esas cosas. Pero cuando llegó a Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos como Dios los promulgó y están en la Biblia, ella se quedó allí asombrada y leía el primero y leía el segundo y ella no encontraba en donde decía ahí amarás a Dios por sobre todas las cosas. El primer mandamiento lo que dice es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento dice no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, de lo que está abajo en la tierra, lo que está debajo de las aguas. No te inclinarás delante de ellas ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y ella se quedó pensando y pensando y meditaba en esos versículos y miraba hacia su casita que tenía en el frente de la casa donde tenía aquellos que llamábamos santos. Pero no conforme con eso, ella tenía también un altar en uno de las habitaciones de la casa, en donde tenía de toda clase de imagen, en donde semanalmente ella rezaba
sabía el rosario completo. Yo era su monaguillo. Me enseñó a contestarle y a saber cuándo iba a pasar pepita por pepita del rosario. Pero eso no hacía ningún efecto en el corazón, eso no me llenaba. Más bien me molestaba que los otros niños estuvieran jugando en el frente de la casa la noche que nos tocaba el rosario y que yo estuviera ocupado allí con mi mamá contestándole con cada pepita que íbamos pasando allí hasta que por fin se terminaba esa letanía. Cuando volvíamos era la misma repetición y cuando volvíamos la otra semana era la misma repetición y así era cuando íbamos a la misa los domingos. Y después que íbamos a la misa los domingos, cuando llegábamos a la casa, prendían el equipo de sonido de aquellos tiempos, ponían su disco, la fiesta, y ahí estaba el ron, y estaba la cerveza, y estaba el asunto, y muchas veces después que estaban borrachos los adultos, entonces se formaban las discusiones entre ellos, se sacaban los recorcitos que tenían unos con otros, y cuando yo veía a mi madre y a mi padrastro que se estaban hasta dando golpes ahí, todo eso lo estaba sufriendo como niño. Y llevaba una vida de práctica religiosa con práctica de pecado. Así es que es la vida en la religión. Pero ella tenía mucha inquietud porque ella sí creía que existía el infierno, ella sí creía que había el cielo, pero en la religión ella nunca había llegado a encontrar la seguridad de su salvación. Y un señor que vendía un producto que ella compraba que era cristiano evangélico, llegaba a la casa, ella le hacía sus compras un día, ella sabiendo que él era evangélico, lo mandó a pasar adentro de la casa. Le mostró la Biblia que estaba leyendo, le dijo, ¿usted leyendo este libro? Y él le dijo, qué bueno, señora Estefanía, esa es la palabra de Dios, esa es la Biblia. Y él le dijo, pero mire, yo estoy aquí viendo que los 10 mandamientos no están conforme me los enseñaron a mí en el catecismo y como nos los han enseñado a nosotros en la Iglesia Católica. Esto que dice aquí, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, y le fui leyendo allí, no se referirá a esto que yo tengo aquí, lo pasó a la habitación donde tenía el altar. Y le digo, eso que yo tengo allí en la gruta que tengo en el frente de la casa de adorno religioso. Y él le dijo, mire, señora Estefanía, yo le voy a decir una cosa. Yo nunca me he atrevido a hablarle a usted porque yo la veo a usted tan aferrada a su creencia y a su religión que yo nunca me había querido meter con usted. Pero ya que usted me lo está preguntando, yo se lo voy a decir con toda sinceridad. Eso se llama idolatría, adoración de imágenes. Eso es un pecado grave delante de Dios. Y la Biblia dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Y cuando mi madre comprendió que ella estaba siendo llevada por un camino diferente, creyendo que iba hacia Dios y iba del lado contrario de Dios, ella se arrepintió de sus pecados. La misma Biblia la ayudó. Se arrepintió de sus pecados, creyó en Cristo como su Salvador personal y salió de todos esos ídolos y comenzó una nueva vida. Entonces, de la misma manera, como ella nos inculcaba a nosotros la religión, empezó a enseñarnos lo que ella iba aprendiendo de la palabra de Dios. Y nosotros mismos, yo por lo menos que era el más grandecito de los hijos, yo tenía 14 años, yo estoy hablando del año 1962. Creyó mi tía que vivía al lado de la casa, creyó el esposo de esa tía, creyó otra tía mía que vivía en el mismo barrio, creyó el esposo de esa tía. Pero yo tenía 14 años, yo leía la Biblia, iba a las clases bíblicas, y de todo eso, a mí lo que me quedó sembrado en el corazón fue esta historia que el Señor contó del hijo pródigo. Por eso, cuando cuento mi testimonio, utilizo esta historia del hijo pródigo. Y el himno número 2, a Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno, diciendo ven. Ese himno y esta historia fue lo que me quedó a mí sembrado en el corazón de aquel tiempo.
Y cuando yo estaba como de 16 años, me fui para el ejército a pagar el servicio militar adelantado. Cuando salí a los 18 años, yo me sentí con mi carnet de servicio militar pagado, con 18 años, que era un hombre que podía enfrentar el mundo, y me agarré de ese mundo y quería comérmelo para mí solo. Y no sabía que era el mundo el que me iba a atrapar a mí. Pero siempre leía la Biblia. También oraba. A veces pasó el tiempo, después me casé, tenía mis hijos, y de pronto una tarde yo le decía: niños, acomódense que los voy a llevar para una clase bíblica. Y los llevaba a la clase bíblica. La señora Maruja de Pino, en Petare, tenía la clase de jóvenes, y yo llevaba a los niños, los ponía en la clase de niños, y yo me iba para la clase de jóvenes. De pronto, una noche tenía un anhelo de ir a oír una predicación, y le decía a la familia: prepárense, y mi madre, cuando me veía llegar al culto, se alegraba muchísimo. Pero así fueron pasando los años. Fueron pasando los años y estaba entre dos pensamientos. Hasta que un día tenía ya días pensando en mi salvación. Dios estaba trabajando en mi corazón. Y el 23 de agosto de 1982 me acosté a dormir tranquilo con la familia. Y en la madrugada, para amanecer el 24 de agosto de ese año 1982, como a las 2:30 de la mañana, empezó a afligirse mi corazón, y estaba soñando que el Señor había venido. Y que había un terremoto, y que había un desastre, y que el Señor estaba llevándose a su pueblo y me estaba dejando a mí. Y yo empecé a clamarle y a pedirle que no me dejara, porque yo sabía que el Señor me iba a dejar si Él venía. Yo sabía de la venida del Señor. Estaba instruido en la palabra de Dios. Pero ese mundo es un poder muy grande. Solamente Dios es el único que lo puede liberar a uno. Hacía muchos días me había arrodillado y había clamado al Señor pidiéndole que metiera su mano a Él, porque yo no era capaz de soltarme de esa fuerza tan grande que era el pecado. Pero esa madrugada me desperté llorando y clamando al Señor, y cuando me sentí que estaba despierto, dije: yo no aguanto más, y doblé mis rodillas sobre mi propia cama. Eso fue en la ciudad de Los Teques, capital del estado Miranda. 24 de agosto de 1982, esa madrugada, abrí mi corazón y recibí a Cristo como mi Salvador personal. Cuando salí a mi trabajo, que yo viajaba vendiendo muebles al por mayor en las mueblerías, iba hacia Barquisimeto, ese sol parecía más refulgente para mí, había un gozo en mi corazón, y a la primera que le avisé fue a mi tía Pancha en Maracaibo. Yo la menciono porque sé que algunos de los que están ahí oyendo la conocen a mi madre, conocen a mi tía también. Mi tía tiene como 56 años de creyente, todavía está viva, tiene 84 años de edad, y del mismo fervor que tuvo desde el principio lo tiene todavía. Mi madre caminó 32 años en este camino, y el Señor se la llevó al cielo, pero se fue para el cielo. Y desde ese día yo soy un hombre diferente, soy un esposo diferente, soy un padre diferente, porque el Señor me cambió. Y pienso en este hijo pródigo porque cuando mi madre me hablaba, muchas veces ella nunca dejó que se me durmiera la conciencia, y le agradezco a eso, porque después del Señor le debo la salvación a ella por sus oraciones y por su insistencia conmigo. Yo le decía: yo soy como el hijo pródigo, porque yo me sentía feliz cuando en los tiempos que yo anduve con ella, acompañándola, lo poco que aproveché de la clase bíblica, aquellos 2 años, y yo sentía que había un ambiente diferente y que era más feliz en ese ambiente cristiano, con los hermanos. Y yo le decía a ella: yo me siento como el hijo pródigo, que sé que en la casa del Padre hay abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Y bueno, solamente quería contarles eso.
Algunos amigos míos que me conocían, lo parrandero y lo alegre, y lo bonachón y lo gastón que yo era también, y por eso tenía muchos amigos. Ellos decían, le vamos a dar 15 días o le vamos a dar un mes, porque ese no aguanta esa vida. Pero como no es uno el que opera en uno mismo, esa obra que Dios hace es Dios quien la hace en uno. Ya voy a cumplir en agosto 38 años y el Señor me ha sostenido hasta el momento en este camino de felicidad, de gozo, de paz. Sí, he pasado por momentos aflictivos. El Señor no nos ha prometido eximirnos de las vicisitudes de la vida, pero ha prometido estar con nosotros. Y cada día estoy más convencido de que este libro precioso que amamos tanto es la palabra de Dios. Los hombres no pudieron hacer un libro como este. Algunos dicen, eso lo escribieron, fueron hombres, sí, pero inspirados por el Espíritu Santo. Y es una palabra viva y eficaz que produce en nosotros el gozo de la salvación, que es un mapa que nos guía, que nos enseña la voluntad de Dios y ya nos ha convertido, y el Espíritu Santo que ha venido al corazón. Y por eso es que nosotros nos preocupamos tanto por nuestros seres queridos, por nuestros familiares, por los que conocemos. No entienden por qué insistimos tanto en predicarles el evangelio y de hablarles. Pero es porque nosotros hemos conocido a Dios, porque hemos creído en Cristo y le hemos conocido a Él, le hemos recibido como nuestro Salvador personal. Y tenemos la experiencia de aquel día haber vivido en el pecado y los años que tenemos en los caminos del Señor. Y todo aquello que nosotros anhelábamos y que nunca pudimos encontrar en las bagatelas de la vida, en sus prácticas, en todas sus fiestas y sus cosas. Resulta que en Cristo está todo lo que el corazón necesita y Él ha traído una satisfacción tan grande como la que trajo aquel hombre cuando llegó a la casa de su padre y el padre lo perdonó. Hizo una gran fiesta. Esa es la fiesta preciosa del evangelio. Y quien toca el instrumento musical que es el alma, que tiene sus cuerdas, el Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos mantiene gozosos día y noche, no importa la situación por la que estemos pasando, como esta pandemia, por ejemplo, porque nosotros tenemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, que prometió también volver por nosotros y le estamos esperando. Por eso animamos a los que no son salvos a buscar a Cristo y a creer en Él. Que el Señor prospere su palabra.